Bienvenidos de nuevo a este su espacio, su canal favorito donde siempre desmenuzamos los chismes más jugosos y las noticias que nos hacen suspirar. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una historia que involucra a dos de las estrellas más queridas y que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman, y de esa respuesta tan esperada de Demet tras las disculpas de Can. ¿Qué dijo ella? ¿Cómo reaccionó? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo este misterio y les aseguro que se van a quedar con la boca abierta. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta gran familia, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No se queden fuera de la diversión. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, ambos protagonistas de la exitosa serie Erkencikus, siempre ha sido objeto de fascinación para sus seguidores. Lo que comenzó como una química explosiva en pantalla, pronto traspasó las barreras de la ficción y se convirtió en un torbellino de especulaciones, rumores y confirmaciones, aunque efímeras. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, capturando los flashes de las cámaras y enamorando a millones con su carisma y su romance. Sin embargo, como en toda historia, hubo momentos de tensión, malentendidos y, eventualmente, rupturas. Y es ahí donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Hace no mucho tiempo Can Yaman, en un gesto que muchos consideraron valiente y necesario, decidió dar un paso al frente y ofrecer unas disculpas públicas. Estas disculpas iban dirigidas principalmente a Demet Özdemir y, de forma más general, a las personas que se hayan podido sentir ofendidas por sus acciones o palabras en el pasado. Can, conocido por su carácter a veces impulsivo y su personalidad arrolladora, ha tenido sus momentos polémicos a lo largo de su carrera. Y en esta ocasión, al parecer, uno de esos momentos le había afectado directamente a Demet. Las disculpas, que se hicieron públicas a través de una entrevista o unas declaraciones a la prensa, fueron recibidas con mucha atención. Se habló de un arrepentimiento genuino, de un deseo de cerrar ciclos y de un reconocimiento de errores pasados. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo respondió Demet Özdemir a estas disculpas? La expectación era máxima. Los fans, los medios, todos querían saber si el puente entre ellos se había tendido de nuevo, si había espacio para el perdón, o si, por el contrario, las cicatrices eran demasiado profundas. Y la respuesta de Demet, mis queridos amigos, fue sutil pero contundente. Al principio, la respuesta de Demet no fue una declaración grandilocuente ni un comunicado oficial. Más bien, se trató de una reacción en cadena, de gestos y de pequeñas pinceladas que, unidas, pintaron un cuadro muy claro. Can había ofrecido sus disculpas, y ahora la pelota estaba en el tejado de Demet. Ella, siempre conocida por su elegancia y su inteligencia emocional, no cayó en la trampa de un drama público. En lugar de eso, su respuesta se manifestó de forma más discreta, pero no por ello menos significativa. Se dice, y los rumores son fuertes, que Demet recibió las disculpas de Can de forma privada. Entendemos que después de una relación tan intensa y pública, hay ciertas cosas que es mejor tratarlas cara a cara o al menos, de forma directa y personal, lejos del escrutinio mediático. Y ahí ya tenemos una primera pista: Demet no buscó el protagonismo en este asunto. No quiso convertir las disculpas de Can en un espectáculo. Su reacción inicial fue de madurez y de reserva. Sin embargo, la verdadera respuesta, la que nos llegó a todos, fue un poco más allá. Poco después de que las disculpas de Can se hicieran eco, comenzaron a circular imágenes y noticias sobre Demet que revelaban su estado de ánimo y sus actividades. Y lo que se vio fue una Demet Özdemir radiante, enfocada en su carrera y en su felicidad personal. Se la vio disfrutando de su vida, viajando, trabajando en nuevos proyectos y rodeada de amigos. Esta actitud, la de seguir adelante con paso firme y con una sonrisa en el rostro, es, en sí misma, una respuesta poderosísima. Piénsenlo conmigo. Si Demet hubiera estado profundamente afectada o resentida, probablemente lo veríamos reflejado en su actitud, en su trabajo, en su vida pública. Pero lo que vimos fue todo lo contrario. Vimos a una mujer que ha superado un capítulo, que ha decidido priorizar su bienestar y que, quizás, ha aceptado las disculpas de Can en el sentido de que le ha dado el espacio necesario para que él pueda expresarse y él pueda cerrar esa parte de su historia. Pero eso no significa, ni mucho menos, que haya una reconciliación en puerta.
La respuesta de Demet se puede interpretar como un acto de perdón, sí, en el sentido de liberar la energía negativa y seguir adelante. Pero también como una afirmación de su propia independencia y de su fortaleza. Ella no necesita aferrarse al pasado ni alimentar un conflicto. Su silencio mediático ante las disculpas, pero su activa y feliz vida personal, es la forma más elegante de decir, agradezco tus palabras, he seguido adelante y estoy bien. Los fans, por supuesto, interpretaron esto de mil maneras. Algunos esperaban una declaración conjunta, otros veían en la actitud de Demet la confirmación de que la puerta estaba cerrada, y otros más simplemente aplaudían su madurez. Y es que Demet Özdemir ha demostrado, una vez más, ser una mujer con una gran inteligencia emocional. Ha sabido manejar una situación delicada con clase y con dignidad. Es importante recordar el contexto. La relación entre Demet y Can tuvo sus altibajos. Hubo momentos de mucha pasión, pero también de mucha intensidad y, según se ha comentado, de cierta toxicidad en algunos aspectos. Cuando una relación termina, y más aún cuando ha sido tan pública, las disculpas pueden ser un intento de sanación para quien las ofrece, pero la respuesta del otro lado es fundamental. Y la respuesta de Demet ha sido, en gran medida, un acto de autocuidado. Podemos decir que Demet Özdemir no ha respondido a Can Yaman con palabras directas y públicas a sus disculpas. Su respuesta ha sido a través de sus acciones, de su estilo de vida y de su enfoque en su presente y futuro. Ha elegido mostrarse fuerte, independiente y feliz. Y esa, mis amigos, es una respuesta que resuena mucho más que 1000 palabras. Es la respuesta de quien ha sanado, de quien ha aprendido y de quien está construyendo su propio camino, sin mirar atrás con rencor, pero sí con la sabiduría que dan las experiencias vividas. Además, no olvidemos que Demet está en un momento profesional increíble. Está cosechando éxitos, participando en proyectos internacionales y consolidándose como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial. En este escenario, cualquier drama personal, por muy interesante que sea, pasa a un segundo plano frente a sus ambiciones y logros. Su enfoque está en su carrera, en su crecimiento y en su bienestar. Las disculpas de Can Yaman, si bien fueron un gesto significativo, no cambiaron el rumbo de la vida de Demet. Ella ya había tomado su camino, y lo que él hiciera o dijera después, en cierto modo, ya no afectaba la dirección de su viaje. Su respuesta ha sido, en esencia, un gracias por tus palabras, pero ya estoy bien y estoy avanzando. Es una demostración de resiliencia y de autoconocimiento. Y ahora, analicemos un poco más a fondo. ¿Qué implica esta respuesta de Demet para el futuro? Pues, francamente, muy poco. No parece haber indicios de una reconciliación o de un regreso a la escena pública como pareja. La respuesta de Demet apunta más a un cierre, a un entendimiento de que cada uno sigue su propio rumbo. Ella ha aceptado su pasado, ha aprendido de él y ha decidido seguir adelante, enfocada en lo que la hace feliz. Esto nos enseña una lección valiosa a todos. A veces las mejores respuestas no son las más ruidosas ni las más dramáticas. A veces la mejor respuesta es simplemente seguir adelante con dignidad, con fuerza y con una sonrisa. Demet Özdemir ha encarnado esa filosofía a la perfección. Ha demostrado que el perdón no siempre significa volver atrás, sino liberar el pasado y construir un futuro mejor. Así que, en resumen, la respuesta de Demet Özdemir a las disculpas de Can Yaman no ha sido un comunicado explosivo ni un reencuentro mediático. Ha sido más bien una demostración de fortaleza, de independencia y de enfoque en su propia vida y carrera. Ha mostrado al mundo que ha sanado, que ha seguido adelante y que está más radiante que nunca. Su silencio ante el drama y su activismo en la felicidad es su mayor declaración. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece esta situación? ¿Cómo interpretan la respuesta de Demet? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que ella ha hecho bien en mantener un perfil bajo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, o prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme saber todo lo que piensan. Y antes de que se vayan, recuerden que este tipo de contenido solo es posible gracias a su apoyo. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo y les gusta estar al tanto de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita.
No se arrepentirán, les prometo que seguiremos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.